Hola amigos, buenos días. Hoy vengo a hablaros de una enfermedad que posiblemente la gran mayoría de vosotros ya conocéis porque es relativamente frecuente en humanos, pero que posiblemente a priori no penséis que es tan frecuente en los perros, cosa que os voy a desmentir en este vídeo. Me estoy refiriendo en concreto al asma en los perros. El asma está siendo una enfermedad cada día más frecuente y que nos encontramos en la gran mayoría de ocasiones que los propietarios no son conscientes de que su animal, de que su perro está padeciendo esta grave y molesta enfermedad. En este vídeo pues te voy a explicar en qué consiste el asma en los perros. Hablaremos también de cómo se manifiesta, qué síntomas nos da, qué tratamiento se da, pero sobre todo voy a hacer hincapié en unos nuevos tratamientos naturales de la enfermedad que nos evitarán en cierta medida el uso abusivo que hacemos de los corticoides habitualmente para el tratamiento del asma. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo te lo cuento. ¿Qué es el asma? El asma tenéis que tener presente que no es más que una reacción del organismo, del árbol respiratorio, es decir, de los bronquios y bronquiolos del perro, a la acción de un agente irritante. Un agente irritante que puede ser el polvo, que puede ser el humo del tabaco, que puede ser los ácaros. Un montón de causas pueden, al igual que en humanos, provocar en el perro la aparición del asma. ¿Cómo se va a manifestar? Pues para que entendáis los síntomas que tiene el asma en los perros, debéis entender que lo que va a provocar la irritación es que se disminuya el diámetro del tubo por el cual pasa el aire. Eso es lo que conocemos médicamente como broncoconstricción, es decir, un estrechamiento, una constricción, como la palabra indica, de la luz del árbol respiratorio, con lo cual el animal va a tener serias dificultades para respirar. Hay animales que da la sensación incluso de que se ahogan, que no pueden. Luego me escribís, oye, que mi perro se ahoga, que parece que tenga algo atorado, que lleva otros síntomas que van a tener. Los perros en estos casos van a ser lo que son los típicos estornudos y toses continuas, una posición del perro con las patas anteriores más abiertas, es decir, el animal intenta que su caja torácica se abra más para facilitar la entrada del aire. A esta posición se le llama normalmente posición ortopneica. Y que notaréis pues que en casos muy extremos, en casos donde el asma es muy grave, pues claro, hay un ahogamiento, el animal jadea muchísimo e incluso podéis notar una decoloración, es decir, una falta de coloración, sobre todo en la mucosa de la boca, en la mucosa gingival. Notaréis que está más pálida, más tirando blanquecina, básicamente porque la sangre no lleva el oxígeno suficiente. El tratamiento que se suele dar en estos casos a nivel de clínica veterinaria es básicamente de dos tipos. En primer lugar, un corticoide, un producto que nos disminuya la inflamación que ese agente irritante ha provocado por un exceso de secreción de histamina, es decir, interesa bajar los niveles de histamina que va a tener el perro que estaban provocando esa constricción. Eso lo podemos conseguir con el uso de corticoides. Claro, el problema de los corticoides lo sabéis igual que yo, es decir, con el tiempo tienen multitud, pero multitud de efectos secundarios. ¿De acuerdo? En este vídeo donde hablábamos, por ejemplo, de la prednisolona, ya os comentaba alguno. Haremos un segundo vídeo ampliándolo porque me lo habéis pedido varias personas, que ampliemos el contenido de ese vídeo dándoos más efectos secundarios que tienen los corticoides. Y el segundo tratamiento, es el uso de broncodilatadores. Los más habituales son los que se dan vía spray. Ojo, que me imagino que alguno lo estará pensando. Oye, que yo tengo mi abuelo o mi madre o mi tío o mi hermana que es asmático y se da con el Ventolin famoso. ¿Lo puede usar? No sirve, de verdad, es contraproducente. Esto no lo tenéis que usar. Hay productos
que vuestro veterinario específicamente os tiene que recetar para cada caso. El asma en los perros también tiene un tratamiento natural. Hay un tratamiento natural tradicional y uno más moderno que es muy efectivo. El tradicional se hace básicamente con infusiones tanto de manzanilla como de avena, que tienen la función de rebajar un poquito la inflamación a nivel respiratorio, sobre todo de vías altas. Pero hay actualmente unos estudios muy avanzados que han favorecido la creación de un medicamento a partir de una sustancia llamada quercetina. La quercetina se extrae del hueso de la uva, póndole hondo. Ahora me diréis, ¿es que la uva es tóxica y es venenosa? Sí, la uva mata a los perros. De hecho, lo explico en este vídeo. La uva es tremendamente mortal para los perros. Los perros no pueden comer uva. Pero quitadas esas sustancias malas que tiene la uva, sí que se extrae este producto que lo que hace es favorecer la elasticidad del pulmón. Es decir, que esa obstrucción, que se produce por el aumento de grosor del bronquio, el pulmón, los bronquiolos vuelvan a ser elásticos, que el animal pueda volver a respirar con mayor facilidad. La quercetina, como os he dicho, se comercializa con el nombre de un medicamento llamado Stangest. Este medicamento afortunadamente se puede comprar en Amazon y Amazon nos ha ofrecido poneros aquí un enlace a cambio del cual nos da una ayuda que, como ya sabéis la mayoría, la utilizamos para dar ayudas a protectoras. Es decir, ni yo personalmente ni nadie que colabora conmigo vivimos ni del YouTube, ni del Amazon, ni de nada. Pero en este caso, si lo queréis utilizar y os viene bien comprarlo en Amazon o lo podéis comprar, perfecto. Que no lo queréis comprar en Amazon, que tenéis una tienda de confianza, lo pedís. Pero fijaros en Amazon, mirad la etiqueta y vosotros, si el precio os convence, lo compráis ahí.